El hígado es el órgano interno más grande y complejo. Toda la sangre procedente del intestino y el páncreas alcanza el hígado a través del sistema venoso porta, transportando los materiales necesarios para la síntesis de proteínas, azúcares sencillos para el almacenamiento de energía y hormonas para regular la producción de glucosa. El hígado está implicado en la mayoría de las funciones metabólicas llevadas a cabo por el cuerpo. Una manifestación muy evidente es la eliminación de la bilirrubina. La eliminación de la bilirrubina es parte de la función más general de convertir compuestos liposolubles en formas más hidrosolubles, permitiendo su eliminación del plasma. La bilirrubina es el metabolito más importante del grupo hemo, que se encuentra en la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. Los individuos adultos sanos producen entre 250 miligramos y 350 miligramos de bilirrubina al día aproximadamente. Existe un cierto número de trastornos congénitos. El más común es el trastorno de síndrome de Gilbert. En los individuos con el defecto causante del síndrome de Gilbert es negativamente correlacionada con la bilirrubina, en lo que sugiere que debe presentarse un defecto adicional. El amoníaco es el principal derivado del metabolismo de los aminoácidos. El metabolismo del amoníaco tiene lugar en el hígado a través del ciclo de la urea. Los niveles venosos de amoníaco se relacionan bien con el grado de encefalopatía hepática. El amoníaco normalmente se mide por medio de pruebas enzimáticas. El hígado es el principal centro de síntesis de colesterol, las poliproteínas y todas las lipoproteínas circulantes, excepto los kilomicrones. El alcohol es un potente estimulante de la síntesis hepática de triglicéridos y apolipoproteínas. El hígado es el lugar de síntesis de la mayor parte de las proteínas plasmáticas. En muchas enfermedades hepáticas descienden los niveles en plasma de las proteínas sintetizadas en el hígado. Generalmente el descenso es mayor en las enfermedades hepáticas crónicas, sobre todo en las cirrosis, que en las agudas. Es transmitido por vía fecal-oral y tiene normalmente un periodo de incubación de menos de un mes. Normalmente ocurre en condiciones sanitarias pobres, en centros de cuidados de día, en acciones militares y debido a comida contaminada. Casi siempre se autolimita, aunque el 5% al 10% de los casos pueden producirse un aumento secundario de los niveles de enzimas. Se transmite principalmente a través de los fluidos corporales, el suero. Sin embargo, también se extiende de forma efectiva y puede ser transmitido de madre a hijo. La hepatitis B produce proteínas antígenas que pueden ser detectadas en el suero. El marcador serológico inicial de la infección comienza a ser detectado 2 o 3 meses de la infección. Después de entre 4 y 6 semanas más aparece IgM anti-HBC acompañados de un aumento de los niveles de ACT y aparecen los síntomas de hepatitis.
Se produce normalmente a través del suero, las inyecciones de drogas y las transfusiones o los trasplantes anteriores a 1990 son las causas más comunes de infección. También se han observado otras formas de transmisión a través de suero, como la causada por pinchazos con agujas en profesionales de la salud, las diálisis y raramente la de la madre al hijo. La mejor prueba para el diagnóstico de la infección por HCV, mejor conocida como hepatitis C, es la segunda generación de la prueba anti-HCV que detecta la presencia de antígenos. La presencia de anticuerpos para 2 o más antígenos de HCV se considera un resultado positivo y la ausencia de anticuerpos se considera un resultado negativo. En individuos con aumentos importantes de los niveles de ACT o ALT, en más del 90% de los casos, la causa será isquemia o ingestión de toxinas. Si los niveles de ACT están menos de 10 veces por encima de los niveles de referencia y los de ALT más de 2 veces encima de estos, normalmente la causa será una hepatitis alcohólica. La enfermedad aguda Wilson produce a menudo un fallo hepático agudo. La hepatitis autoinmune puede presentarse con ictericia grave y niveles moderados de AST y ALT. Sin embargo, igual que en la crónica, el nivel de albúmina suele ser bajo y se produce un aumento policlonal de la IgG. La obstrucción del drenaje a través del árbol biliar es otra causa más común del desarrollo de ictericia aguda. A este tipo de ictericia se le denomina también ictericia colestativa, puesto que el hígado tiene un margen de maniobra significativo para el tratamiento de la bilirrubina, generalmente no se desarrolla a no ser que se obstruya la mayoría de los conductos. Algunos trastornos, principalmente la colestasis, aumenta el prurito, normalmente precede el desarrollo de la ictericia. Dos trastornos autoinmunes pueden causar colestasis crónica, que a menudo se reconoce por el aumento de los niveles de enzimas canaliculares o el prurito. La cirrosis biliar primaria es un proceso degenerativo que destruye gradualmente los conductos intrahepáticos y produce fibrosis hepática e hipertensión portal. La colangitis esclerosante primaria es un proceso destructivo multifocal que normalmente afecta tanto los productos intrahepáticos como los extrahepáticos y produce fibrosis e hipertensión portal. La hepatitis crónica hace referencia al daño continuo a los hepatocitos, normalmente acompañado de inflamación crónica detectable en la biopsia. La hepatitis crónica es el factor más importante de predisposición a la cirrosis. La hepatitis crónica es asintomática o presenta síntomas muy leves en la gran mayoría de los individuos afectados. Las pruebas de laboratorio son los principales medios de diagnóstico, especialmente los niveles elevados de enzimas citoplasmáticas y las serológicas virales positivas. La hepatitis crónica normalmente se identifica por los niveles elevados de enzimas citoplasmáticas.
en especial ALT. En la mayoría de los casos, los niveles de ALT son de 1 a 4 veces superiores a los límites de referencia, siendo el aumento de los niveles de ACT menor. Un pequeño porcentaje de pacientes en los que la biopsia demuestra la presencia de hepatitis crónica presenta niveles normales de enzimas citoplasmáticas. La cirrosis representa el estado terminal de la hepatitis crónica y va acompañada de fibrosis. En estadios tempranos de cirrosis, la función hepática está mínimamente afectada y se dice que los pacientes tienen cirrosis compensada. Normalmente, durante este tiempo solo se puede reconocer a los afectados por medio de una biopsia o un pequeño porcentaje de casos por anormalidades en las pruebas de laboratorio. En los últimos estadios de la cirrosis se puede desarrollar complicaciones serias como la encefalopatía hepática, la exoxemia, el síndrome hepático-renal. Los pacientes en estado normalmente disponen de poco tiempo de vida, a no ser que se pueda llevar a cabo un trasplante de hígado.